Sí, vamos a conversar esta mañana en Ahora es Cuando, nueva hora de actualidad aquí en Infinita, junto con Roberto Isixson, gerente de CADEM, y también con Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Juan Manuel. ¿Qué Hola, tal? buen Hola, día. Roberto. Hola, Connie. Buenos días, Connie, Juan Manuel. A ver, no es fácil tratar de meterse, de armar, ¿verdad? Y de escoger por dónde preguntarles, pero ustedes dos son expertos en opinión pública y tienen esa sensibilidad, ¿verdad? A la que queremos apelar para entender qué le pasa a la opinión pública frente a un caso como el de Monsalve. Con todo lo que implica, ¿verdad? Porque acarrea una crisis en el gobierno, tiene un impacto político, tiene impactos en materia de seguridad, y yo creo que hace mucho tiempo que no nos pasaba, y me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo, ver cómo no se habla de otra cosa que no sea del caso Monsalve, donde sea. Le doy la palabra primero a Roberto. Muy bien. Bueno, yo creo que es difícil reaccionar en tan corto plazo. Yo creo que hay que ir esperando qué pasa en los próximos días también, digamos. Nosotros alcanzamos a hacer una encuesta, nuestra encuesta semanal, ¿cierto?, que recoge el caso Monsalve desde el inicio, día jueves, y hasta antes de la conferencia de prensa de 50 minutos del presidente. Y por lo tanto nos falta todavía entender cuál puede ser el impacto de la opinión pública frente a lo que ocurrió desde ese momento hasta hoy, digamos, que creo que se ha ido haciendo más complejo, se han ido conociendo nuevos antecedentes, dudas sobre el por qué fue Monsalve al sur, el uso del avión, el tema de la revisión de las cámaras, que sabía, que no sabía, si hay privilegios en la relación con la fiscalía. ¿Sabe? Hay demasiadas cosas han pasado en los últimos días y no estamos tan claros de cuál puede ser el impacto. Ahora, en términos generales, yo creo que este es el típico caso que golpea a los gobiernos donde más les duele. O más específicamente, golpea a un presidente donde más le duele. ¿Por qué lo digo? Porque el principal atributo, una de las grandes fortalezas del presidente Boric, que ha navegado, recordemos, en una aprobación promedio estable de 30 puntos, en el 65%, el 70% de los chilenos consideraba que este era un gobierno que promovía la igualdad de género, feminista, y evidentemente que ese atributo es una que queda dañado. Un 60%, 55%, una mayoría también consideraba que este presidente representaba una nueva generación distinta a los anteriores y que luchaba contra los privilegios. Y yo creo que ese atributo también ha quedado dañado. Y con los convenios antes quedó dañado el de la corrupción también, ¿verdad? Claro, ya venía con el caso convenios había quedado, pero el caso convenios pasó una cuestión bien particular, que es que de manera casi inmediata el caso convenios se lo llevó Giorgio Jackson. Y siempre estuvo alojado en Giorgio Jackson y nunca llegó al presidente de la República. Y yo diría que ese es el tercer factor. ¿Te fijas? Aquí el presidente, después de su conferencia, decide poner la crisis en él. Y nadie ha logrado todavía separar la crisis. Y llevarse la responsabilidad. Hoy día esto está en el presidente, está también en la ministra del Interior, en los dos de manera conjunta, pero nadie protegió al presidente. Porque muy probablemente el presidente no se protegió a sí mismo, digamos, ¿cierto? A la figura presidencial y lo que significa el cargo de presidente de la República. Y en cuarto lugar, que yo creo que hay un factor importante también, que es que siempre la opinión pública ha considerado que la principal debilidad del presidente es la falta de experiencia para gobernar. Y ese atributo, que es el que más duele, el que más molesta en la moneda, también se ve, por así decirlo, más afectado porque queda de manifiesto esta falta de experiencia y de capacidad de gestionar una crisis. Entonces, hay una combinación de factores que lo que generó ya la primera semana es que el neto de aprobación, que a mí me gusta mirarlo mucho, que era de menos 28, esto es la resta de los aprobadores menos los desaprobadores, cuando Sebastián Piñera y la expresidenta Bachelet a esta altura estaban en menos 50, en una sola semana cambiar a menos 38. Ya se parece mucho más a lo que tenían los otros presidentes a esta altura del partido. Entonces, yo creo que eso dimensiona el impacto que ha tenido en la primera parte de la crisis. Correcto. Y luego, en el fondo, qué efectos pueda tener para la elección del domingo. Cristian Valdivieso.
Oye, sí, yo diría que a esta altura el caso Monsalve ya no es el caso Monsalve, ¿eh? Sino que más bien el caso del gobierno en general y cómo la crisis se instaló dentro del gobierno. Ahora, tu pregunta original, Connie, era cómo reacciona la La opinión ciudadanía, pública, y yo sí. creo que la ciudadanía ya está reaccionando sin duda, y emocionalmente tengo la impresión, por lo que uno mira, por lo que escucha, que solo agudiza la rabia, por una parte que siente mucha gente con el mundo político, y a esta altura es como en quién se puede confiar, por una parte, y por otro lado también decepción respecto a un gobierno que de alguna manera venía a cambiar las cosas, generó una promesa o una esperanza de que las cosas podían ser de una manera distinta, y de alguna manera cae en las mismas dinámicas. Yo creo que de alguna manera acá el problema del gobierno el problema que tiene el gobierno son dos. Uno, que pudo haber manejado de mejor manera, que tiene que ver con el caso Monsalve en particular, que tiene que ver con el caso penal, ¿verdad? Con la posible violación, con el posible vulneración de la ley de inteligencia, pero también tiene un caso que ya queda instalado y que es un caso de orden más, digamos, moral, ¿ah? Ético, donde la lógica de un gobierno que prometía no seguir jugando ni abundando ni profundizando los privilegios, el abuso del poder, la dinámica de quienes tienen poder pueden hacer cosas que no puede hacer el conjunto o la mayoría de la ciudadanía, se tiende a cristalizar como un imaginario de la sociedad respecto a esta nueva generación y del gobierno, que creo que es muy complejo y que deja al gobierno y a los gobernantes ya de alguna manera etiquetados como más de los mismos. Y creo que ese es el mayor problema que tiene la coalición política. Por de pronto el gobierno hoy día es un pato cojo, relativamente anticipado, porque no tiene capacidad de mover la agenda, no tiene capacidad ya de imponer agenda, más bien tiene que estar respondiendo. Y evidentemente lo que vamos a ver a la vuelta de las elecciones, o de lo que debiera pasar, es que hay un cambio de gabinete profundo, de manera de que el gobierno pueda tener alguna posibilidad de recuperar algo de la gente. Ujú. Ahora, parte de las preguntas que uno se hace insistentemente, ¿verdad?, es de qué manera esto impacta en el resultado electoral del domingo. Es difícil saberlo, tenemos voto obligatorio, es difícil que la gente se reste porque está cabreada, tiene que votar, pero ¿este es el tipo de casos que debiera impactar, Roberto? Yo creo que va a tener un impacto, no sabemos cuánto, y evidentemente que después de los resultados y dependiendo de cuáles sean, algunos van a decir, bueno, esto es evidente que es responsabilidad del caso Monsalve, digamos. Ahora, en términos generales, yo creo que vería si, por ejemplo, hay un aumento muy significativo de los votos nulos y blancos. Me parece que esto no significa que quien iba a votar por Iracy Hasler en Santiago va a votar por Mario Desbordes, o que quien iba a votar por Ripamonti iba a votar ahora por Poduje. No va a haber un cambio, por así decirlo, en la línea ideológica de tu voto. Pero sí, esta es la segunda elección con voto obligatorio de esta naturaleza, ¿cierto? Donde hay muchos candidatos. La única que podemos utilizar para comparar es la de consejeros constitucionales, donde hubieron casi, en la suma total, 2.800.000 votos nulos blancos. Que responde mucho, ¿cierto?, al votante obligado, al votante que vota contra la política, que está enojado con la política de manera estructural, digamos, y que como lo obligan a votar simplemente raya su voto. Si hubiera un número de nulos y blancos superior a esos 2,8 millones, no recuerdo el número exacto, pero evidentemente yo creo que eso va a mostrar algo que me parece importante que decía Cristian, solo para complementarlo, que es esta crisis sistémica que tiene hoy día el poder. Este rechazo al sistema político, este rechazo a la manera como funciona el sistema judicial, a la marcha de la economía también, a la delincuencia. Y además, en el fondo, lo que aquí está ocurriendo es que en 2 meses cayó el director general de la PDI, cayeron 2 jueces de la Corte Suprema, cae un abogado poderoso, un exministro del Interior, y ahora se suma el subsecretario del Interior. O sea, es un continuo. O sea, no podemos leer el caso Monsalve como un factor aislado de lo que estábamos conversando hace 2 semanas, que era el caso Audios y las acusaciones constitucionales, entonces, y hacia atrás otros, digamos. Entonces, creo que eso es lo complejo. Es que hemos ido acumulando crisis y no tenemos hoy día, desde la política, un chapulín colorado. Claro, un héroe. Claro. Es que la gente dice eso. Efectivamente, hay una sensación de indolencia, incluso
Es indolencia la palabra por parte de la política. Y no se percibe un héroe. ¿Qué nos saca de esto? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos guía? Y ese vacío hoy día pone en riesgo, en el fondo, el tipo de liderazgo que vamos a buscar en el próximo candidato presidencial, que haya aumentado, por ejemplo, la no respuesta en quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, que hoy día suma más que todos los nombres que existen en la lista. Entonces, yo creo que eso refleja un poquito el panorama general. ¿Cristian? Sí, mira, creo que esto agudiza la crisis de confianza ya en los niveles que ya no vale la pena medir porque ya estamos muy abajo, pero lo agudiza más cualitativamente, si se quiere. Y si antes del caso Monsalve uno ya hipotetizaba que los nulos y los blancos iban a tener de alguna manera un alto impacto en esta elección por el nivel de desafección y por la desconfianza general que hay en la política y la rabia que se empieza a acumular nuevamente, la rabia que la gente empieza a volver a tener contra el mundo político que no está en los niveles que estuvo durante el estallido social, pero se ha acercado y en vez de seguir disminuyendo ha vuelto a aumentar la rabia contra el mundo político. Uno, sumado a este caso, no es raro pensar de que los que más van a capitalizar acá van a ser los que se presentan como independientes, que sabemos que no son independientes, pero que de alguna manera son la válvula de escape contra el mundo político, la válvula para expresar la rabia dentro de las urnas y no en la calle, y también los nulos y los blancos, eso es inevitable. Ahora, y eso va a pasar, y eso iba a pasar antes del caso Monsalve y probablemente se va a agudizar ahora. Ahora, yo sí creo que algún grado de impacto va a tener en la elección, esto así como lo estaba teniendo también el caso Audio, para Chile Vamos, yo creo que esto va a tener cierto impacto entre el mundo de la izquierda y particularmente en aquellas elecciones donde se puede, digamos, jugar al clivaje oposición-gobierno, donde se puede castigar al gobierno. Ahí donde hay dos personajes mejor posicionados y donde esta gente indiferente, esta gente desconfiada puede decir, no, voy a votar por el que está contra el gobierno. Pero como la gran mayoría de las elecciones municipales y gobernadores son muy fragmentadas y van muchos candidatos, es difícil que eso se exprese, pero en aquellas que son más emblemáticas, Santiago, digamos, Viña y algunas gobernaciones, bueno, Puente Alto y otras más, donde hay dos, evidentemente, candidatos que van arriba, Ñuñoa, uno del gobierno, no sé si quiere, oficialista, y otro opositor, se puede producir un desbalance en favor de aquellos que representan el castigo al gobierno. Ahora, independientemente de si esto se produce y es producto de lo de Gonzalo o no, inevitablemente, algo decía Roberto, el cuento, la narrativa, la historia que se va a contar, que eso es lo que finalmente importa para explicar las elecciones, va a darle una especial énfasis o una especial importancia a todo este episodio que hemos visto, ¿verdad?, que se desenvolvió una semana antes de la elección. Déjeme preguntarles, y a propósito de algo que usted mencionaba hace un momento, porque independientemente de los resultados de la elección que tengamos este fin de semana, sabemos que a mediados de noviembre podemos tener una no sé si estampida, pero una salida al menos de algunos funcionarios de gobierno. Es probable que varios estén buscando darle una continuidad parlamentaria a sus carreras políticas. Algunos sientan que el síndrome del pato cojo en este gobierno quedó muy anticipado y especialmente a partir de esta crisis gatillada por el caso Monsalve, y probablemente otros que ya lo estaban estimando y que a partir de aquí probablemente van a, digamos, tomar esta decisión de dejar el gabinete. No les voy a pedir que teoricemos quiénes podrían irse ni quiénes podrían quedarse, sino que más bien les pregunto cómo, desde el punto de vista político, un gobierno que ya está tan valiente frente a una crisis imposible como la que se vivió con Monsalve, logra sostenerse y tratar de generar, en ese cambio que eventualmente se vaya a generar en noviembre, dar la sensación de continuidad, de que se sigue trabajando y de que todavía quedan por delante sacar reformas y por lo tanto que no se acabó el gobierno. Yo lo primero que diría es que noviembre me parece lejos para un cambio de gabinete y para poder recuperar en parte el control de la agenda. Yo creo que el problema hoy día más relevante es que el Ministerio del Interior completo, incluido al nuevo subsecretario Luis Cordero, no tiene ninguna opción de hablar de otra cosa que no sea el caso Monsalve, y eso hace que lo aleja de lo que es hoy día para el 70% de la principal prioridad del gobierno, que es la delincuencia y el crimen organizado. O sea, el gobierno no puede, si sigue dejando ese vacío al mismo tiempo, lo que empieza a ocurrir es que la oposición, a través ya sea de Belis Matei o de José Antonio Kast, van a volver a recuperar el control de esa agenda, generando una diferencia muy significativa pensando en las próximas elecciones presidenciales. ¿Ya? A mí me parece que noviembre para el cambio de gabinete sería demasiado lejos.
Y creo que el otro factor al cual sí deberíamos estar atentos es que lo que sabíamos hasta ahora es que en general, es que muy probablemente el cambio de gabinete iba a ser muy acotado, pensando en quiénes podían ser candidatos a parlamentarios. Se decía, por ejemplo, que la ministra Jara podría haber sido candidata, Sí. que quizás Cataldo podría haber sido candidato, pero, o Maya Fernández podría asumir un desafío parlamentario, pero en general se descartaban muy rápido. De hecho, aquellos que decían que Monsalves podía salir para ser candidato también, al final, los últimos como rumores que uno tenía, digamos, es que se iban a quedar todos en el gobierno. Yo creo que eso puede haber cambiado, efectivamente. O sea, si es que el gobierno no logra dar si el presidente, si la moneda no logra darle una señal a todo el gabinete, a los partidos que conforman la coalición, de que tiene control, de que está en orden y que hay un plan para terminar y cerrar bien y poder proyectar el legado del gobierno, probablemente tengamos a muchos más entusiasmados en simplemente seguir una carrera parlamentaria. Pero yo creo que para eso el gobierno tiene tiempo todavía. El presidente tiene herramientas para poder recuperar el control de la agenda y tratar de cerrar esto de la manera más rápida posible. Cristian. Fíjate que yo veo que esto de alguna manera desnuda una vez más la tensión grande que nunca se ha superado dentro del gobierno entre las dos coaliciones que lo conforman, digamos el socialismo democrático y el Frente Amplio, el Partido Comunista. Los niveles de lealtad, de tensión, de culpas, de imputaciones, de que la responsabilidad es tuya, es mía, que no me avisaron, que hemos visto estos días, que son parte de la mala gestión de la crisis, también develan y desnudan una dinámica de mucha tensión dentro del oficialismo y dentro del gobierno, que creo yo en gran medida es parte de la dificultad que ha tenido este gobierno para alinearse como un todo relativamente orgánico. Operan electoralmente, se aglutinan electoralmente, pero cuando tienen que gobernar y cuando vienen las crisis es donde se ve las grandes fracturas que tiene este mundo. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, el ánimo societatis, si se quiere, solo se va a ir diluyendo aún más, porque el gobierno se empieza a acabar y probablemente, si uno lo mirara, tratara de mirarlo estratégicamente, el gobierno debiera ver con los resultados de las elecciones municipales y de gobernadores en mano, cuál va a ser la apuesta que haga particularmente el presidente de la República respecto del próximo candidato o candidata a presidencia. Es decir, si el presidente con los resultados colige, se da cuenta o asume que el próximo candidato presidencial o próxima candidata más competitivo es alguien del socialismo democrático, debiera recomponer el gabinete dándole mucha más fuerza al socialismo democrático para que articule lo que queda de gobierno. Por el contrario, si el presidente piensa con los resultados en mano que el candidato o candidata va a ser alguien más bien del mundo del Frente Amplio, va probablemente a darle una impronta mayor a ese mundo, y también quienes están en uno u otro mundo van a tomar decisiones en función de cuáles sean las prioridades gubernamentales. Pero pensar que el gobierno puede seguir jugando en un último año y recuperar la agenda, jugando con la tensión que hay dentro del gobierno a dos bandas, yo creo que es ingenuo y muy difícil. Y por último decir que dado la crisis que hay, el gobierno pudiera intentar, después del cambio de gabinete, del ajuste, de la proyección respecto de con quién va a terminar fundamentalmente, debiera o podría apostar a decir, estamos en una crisis política profunda y empujar en serio una reforma del sistema político, que es muy fome, es muy aburrida, pero que al mismo tiempo es digamos, posiblemente la madre de todas las batallas. Totalmente. Para empezar a buscar cambios, reformas o ajustes que hagan posible los diálogos, los acuerdos para que la vida de las personas efectivamente mejore, porque hasta ahora el delivery es muy malo y va a seguir siendo muy malo con un sistema electoral que no propende a los acuerdos y más bien propende a los desacuerdos. Imposible no estar de acuerdo con eso último. Déjeme preguntarle a los dos, particularmente respecto a la figura del presidente Gabriel Boric, en esa polémica intervención del viernes, que ha sido tan comentada y tan discutida, y ayer frente a los empresarios de la región del Biobío, lo que conversábamos hace un ratito con José Tomás Santamaría, el director del DF, el presidente ha hecho esfuerzos, intentos por poner arriba de la mesa la necesidad de recuperar las confianzas, de ser transparente, de que la honestidad finalmente importan. A estas alturas, ¿cuánto pesa eso en el discurso presidencial? ¿Cuánto cala, cuánto llega, cuán creíble es eso como para que la gente lo tome como el presidente quiere de alguna manera expresarlo? Roberto.
Bueno, yo creo que el presidente tiene y ha mostrado que tiene un grupo que ha sido incondicional hacia él y que valoran su espontaneidad, su transparencia, que le creen al presidente, que confían en él, que valoran su juventud, sus ganas de cambio. Y ese segmento que son principalmente jóvenes, más mujeres, de estratos medios altos, lo sostuvo en la crisis de los indultos, lo sostuvo, lo bancó con las fundaciones, con los cambios de gabinete a comienzos de año, se reafirmó cuando fue a votar a prueba en el plebiscito de salida de septiembre. Entonces, hasta ahora es un grupo que se ha mantenido fiel. Uh-huh. Y ese es el grupo al cual hoy día debería estar preocupado el gobierno, porque si son mujeres jóvenes de clases medias altas y altas, son muy feministas y por lo tanto en la conferencia aparecen señales contradictorias, ¿cierto? Porque esto es una acusación de violación y el presidente hay una frase entre medio que dice, bueno, si dos adultos toman alcohol en exceso, o la imagen de cómo el presidente reprende a su jefa de prensa, esas cosas pueden terminar pegándole en ese segmento que es el que ha sido fiel. Uh-huh. Ahora, quizás estamos equivocados, digamos, y ese segmento lo consideró que la acción y actitud del presidente fue de transparencia total, y yo creo que eso es simplemente que tenemos que darle espacio al tiempo para mirar qué efecto podría tener en su nivel de aprobación. No me atrevo a anticiparlo, porque hasta ahora, de nuevo, se ha mostrado ese segmento totalmente resiliente con respecto a cualquier crisis que ha atravesado el gobierno. Ya, ¿eso cuánto podría tardar uno en tener un diagnóstico en esa línea? No, yo creo que este domingo lo vamos a tener claro. En la encuesta más grande que podemos hacer, digamos. Exacto. ¿Cristian? Efectivamente, yo creo que el escenario de polarización en el que estamos parados, paradójicamente favorece, entre comillas, o no afecta o tanto como podría haber afectado una crisis de la magnitud en la que estamos al gobierno, en la medida que la gente que lo apoya, su base de sustentación, no se va a cambiar de bando producto de esto, porque sería entregarle el espacio a la derecha, y estamos en un escenario de polarización en ciertos grupos movilizados políticamente, pero mi punto al respecto es que la gran mayoría de la gente que no se identifica en el eje de izquierda y derecha ve al gobierno, sobre el cual muchos de ellos votaron, y puso su confianza en el gobierno, valorando la transparencia, valorando las buenas intenciones, valorando de alguna manera la nueva puesta en escena que ofrecía este gobierno, y un día ve que esa puesta en escena de alguna manera no solo no tiene un correlato en una buena gestión, en un buen manejo de una situación muy compleja, sino que más bien termina siendo una especie de impostura que esconde prácticas, modos de relacionarse, modos de conducirse, que son absolutamente contradictorios con lo que se suponía que el gobierno venía a entregar. Y creo que esa es la crisis más profunda del gobierno. Es decir, si el gobierno quería seguir apelando, o el mundo de la nueva izquierda quería seguir apelando a una suerte de superioridad moral respecto a los otros, respecto de que ellos eran más buenos que los otros, eran mejores personas, como intentó ayer de nuevo el presidente cuando dice: yo cuando salga del gobierno me voy a ir sin nada, no voy a tener más patrimonio, no me voy a ir, solo me voy a llevar mis libros. Claro, como diciendo, yo soy una persona buena, inocente, parecía la gran mayoría de las personas, pero eso esconde una ingenuidad o una torpeza mayúscula, que es que la gran mayoría de la gente sabe que alguien que es expresidente de la República tiene un poder igual muy grande, que se lleva una dieta para la casa de por vida, y por lo tanto esa persona no es una persona común y corriente. Entonces, esa apuesta, creo yo, o ese tipo de posicionamiento queda muy cuestionado y hoy día es muy débil, y cada vez más se empieza a ver como una suerte de impostura de medio para conseguir ciertos fines electorales, más que como una genuina forma de plantearse una nueva forma de hacer política. Y creo que ese es el mayor problema con el que el gobierno se enfrenta, y particularmente la nueva generación, de aquí en adelante, a partir de esta crisis.
Bien, pues buena conversación. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta mañana con nosotros analizando un momento que es imposible, no tan complejo como el que estamos viviendo en estos momentos. Roberto Isixson, gerente general de CADEM, y Cristian Valdivieso, director de Criteria. A los dos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. 8:37 minutos.